este video vamos a mirar cómo usar lo que hemos aprendido en los videos anteriores para hacer un poco de análisis de datos, que es lo inicial que vamos a hacer, y después la siguiente actividad ya vamos a profundizar más en este tema. Primero vamos a cargar algunos datos. En realidad R viene con bastantes set de datos que podemos usar para no tener que cargar algunos datos nuevos. En este caso tengo un dataset que tiene algunos datos de autos, como pueden ver por la primera columna. Ahora, si quieren entender de qué se tratan estos datos, siempre pueden decir, por ejemplo, help con el set de datos que viene. Esto, ojo, que solamente funciona para los datos que vienen de NR, no para los que ustedes creen. Y aquí fíjense que entonces dice cuál es el origen de los datos, y también les dice, por ejemplo, qué representan las diferentes columnas de los datos. Y, por ejemplo, en este caso es importante saber, por ejemplo, algunas columnas son numéricas, como el MPG, en las millas por galón, que es un valor numérico que me dice cuántas millas se sacan por galón de benzina, pero hay otros que son más, datos un poco más descriptivos, son categorías, por ejemplo, como la cantidad de cilindros que tiene el auto, que en realidad puede ser 4, 6 o 8, ya no es cualquier valor. Entonces, esto son cosas que vamos a ir viendo en diferentes datasets, que van a ver algunas columnas que son básicamente números, longitudes, pesos, cosas como eso. Y hay otras columnas, como por ejemplo la cantidad de carburadores, que son categorías que me van a ayudar a, de alguna manera, categorizar los datos y poder, por ejemplo, generar un promedio, por ejemplo, de las millas por galones por la cantidad de cilindros que tiene el auto, ¿ya? O sea, esto es más parecido a lo que hicimos con las tablas dinámicas en Excel. Entonces, ¿qué puedo hacer con este dataset? Bueno, lo primero es, por ejemplo, ver cuáles son los elementos del dataset que cumplen ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, voy a pedir los datos de este dataset que se llama MTCars, y voy a preguntar, por ejemplo, dame las filas que cumplen la condición de que MTCars, y aquí tengo que usar el signo peso para poder indicar la columna que quiero usar. En este caso son las millas por galón, donde quiero saber, por ejemplo, cuáles son los autos que tienen más de 20 millas por galón, ¿ya? Y aquí lo importante sí es hay que poner una coma al final, que es parte de la sintaxis de este comando, ¿ya? Entonces, esto lo que está diciendo es, devuélveme el dataset mtcars, donde mtcars en las millas por galones tiene valor mayor o igual a 20, ¿ya? Entonces, fíjense que esto me retorna un dataset más pequeño. De hecho, le puedo poner un nombre si quiero guardarlo en forma separada, ¿ya? Y fíjense que ahí aparece un dataset dice 14 observaciones de 11 variables, o sea, básicamente tengo 11 columnas y tengo 14 filas en estos datos, ¿ya? Después, ¿qué puedo hacer con esto? Como les dije, es importante saber hacer condiciones compuestas porque, por ejemplo, a lo mejor quiero hacer un subconjunto aún más grande, o aún más chico, quiero decir, de mis datos, por ejemplo, que no solamente sea de 20 millas por galón, sino que, por ejemplo, también solamente tenga 4 cilindros, ¿ya? Entonces vamos aquí a agregar más condiciones y decir que, por ejemplo, que la cantidad de cilindros sea exactamente igual a 4, ¿ya? Entonces recuerden que esa coma tiene que ir al final, y vamos entonces a, no quería guardarlo en el D, sino que mostrarlo directo en pantalla, ¿ya? Entonces fíjense que ahora tengo aún menos observaciones. En realidad, como lo guardé en CD, aprovecho de actualizarse acá y son 11 filas en vez de 14. Entonces de esa manera podemos ir tomando muestras de nuestros datos, viendo cuáles son los elementos que cumplen ciertas condiciones, ¿ya? Ahora, ¿qué quiero hacer con mis datos? Típicamente lo que quiero hacer es, por ejemplo, calcular frecuencias, ver histogramas, calcular promedios, cosas como eso. Entonces voy a empezar con frecuencias, que es la estadística más básica que uno quisiera saber con respecto a un dataset, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, voy a guardar en una variable que le vamos a poner frecuencia de los cilindros, porque, como les dije, para todo, ojo que aquí voy a trabajar sobre todos los datos, no sobre estos subconjuntos que tomé recién. Quiero saber, por ejemplo, cuántos autos hay de 4 cilindros, cuántos de 6, cuántos de 8, ¿ya? Entonces, lo que le voy a pedir a R es que me haga una tabla, ¿ya? Entonces aquí hay una función que se llama table, ¿ya? Y table lo único que hace es calcular frecuencias, ¿ya? Ahí me da un montón de diferentes comandos, de argumentos que puedo pasarle a la función table, pero la manera más simple de ocupar table es decirle, ¿sabes qué?
toma el dataset de MTCars y quiero que me hagas las frecuencias por los números de cilindros que tienen los autos, ¿ya? Entonces, si yo oprimo Enter, y después, por ejemplo, imprimo la cosa que muestra aquí en lo que calculé, es básicamente ahí, fíjense que en la primera fila se muestran las diferentes categorías que habían, que R encontró dentro de los datos, que en este caso, como les decía, los cilindros pueden ser 4, 6 o 8 en un auto, y entonces me está diciendo para el dataset completo, porque recuerden que aquí ya no estamos trabajando sobre D o algún otro subconjunto de los datos, estoy trabajando directamente sobre MTCars, el dataset completo. Entonces me dice que, por ejemplo, hay de los autos que habían, de hecho, veamos cuánto n row vamos a usar para calcular cuántas filas, n de número, row de number, de filas, cuántos tiene MTCars. Y vemos que, por ejemplo, el dataset original tiene 32 filas, entonces sabemos que de las 32 filas, 11 de esas tienen 4 cilindros, 7 tienen 6 cilindros y 14 tienen 8 cilindros, ¿ya? Así que eso nos da la frecuencia absoluta, o sea, numérica de estas categorías, ¿ya? Pero a veces también queremos la frecuencia relativa y en ese caso podemos hacer directamente divisiones sobre estos valores que hemos calculado, ¿ya? Entonces ya teníamos guardado las frecuencias dentro de esta variable frecuencia de los cilindros. Entonces podemos, por ejemplo, calcular la frecuencia relativa de esto, para no estar haciendo yo la división 11 dividido por 32, 7 dividido por 32, 14 dividido por 32, puedo directamente decir que quiero tomar esa variable que calculé, la table, con table, y esto, por ejemplo, dividirlo por la cantidad de filas que tiene MTCar, ¿ya? Entonces MTCars acá. Y ahí puedo mostrar entonces la frecuencia relativa, y vemos que si hacen el cálculo de esto sería entonces 11 partido por 32 y me queda que en realidad el 34% de los autos tienen 4 cilindros, el 22% tiene 6 cilindros y 44% tiene 8 cilindros, ¿ya? Así que de esa manera podemos ya sacar frecuencias básicas por columna, ¿ya? Y fíjense que entonces estoy sacando la frecuencia de una variable que tiene categorías, porque si trato de sacar frecuencias, por ejemplo, de los MPG, hay tantos diferentes valores que en realidad verlo en forma de tabla de esta forma no es muy útil. Y ahí podemos, por ejemplo, usar un histograma, va a ser mucho más útil mirar eso, por ejemplo, usando MTCars, por ejemplo, de las millas por galones, mirándolo usando un histograma. Y acá me muestra entonces el histograma de los MPG, ¿ya? Entonces, cuando tengo categorías, puedo usar table. Cuando tengo ya valores numéricos, por ejemplo, como el peso del auto, los millas por galón del auto, uso un histograma para analizar esos valores, ya para ver cómo están distribuidos